Descubrí Cuaderno de Godó, el libro de Aldecoa sobre las Islas Canarias, muchos años después de haber sido escrito. Fue en una vieja librería de Madrid, en Dédalus, y cuando tuve el libro en las manos, me dio la sensación de que Aldecoa me iba a llevar a mí y a muchos por unas islas que él encontró como si fueran el paraíso y que para nosotros son el alma de nuestra propia vida. Fue un escritor de gran vocación, bueno, revoltoso en el diálogo, amigo de costumbres y de gentes humildes, maleducado en apariencia, respetuoso en realidad, con un fondo de ternura que ocultaba siempre, mal a veces, y el corazón bien repartido entre su mujer, Josefina, su hija, Susana, un perro dogo, los amigos, los libros y, como buen vasco, las cosas y las gentes de mar y el arte culinario. Era un hombre entrañable. Era muy atractivo. Yo recuerdo esa fascinación que ejercía sobre hombres y mujeres, y en cualquier reunión se enamoraban de él. Entonces a mí me hacía mucha gracia. Bueno, era muy atractivo con las mujeres, pero los hombres igual. Les fascinaba mucho porque era una persona que tenía un encanto, bueno, es ese misterio del carisma, ¿no? Y era un gran conversador y luego tenía un enorme sentido del humor. Ignacio Aldecoa es el gran cuentista de su generación, de eso pocas dudas caben, pero además es probablemente un narrador que todavía estamos esperando y al que ya no vamos a llegar porque la vida no nos lo va a permitir. Yo lo conocí recién llegado a Madrid, a través de Carlos Edmundo de Ory, y era un hombre ávido de la vida, lleno de vitalidad, bebedor, estaba en todas partes, quería ser una especie de reportero del mundo. Y a mí me sonaba mucho su nombre porque en el Café Gijón estaba un compañero suyo, que era Jesús Fernández Santos, amigo personal, y que siempre me hablaba del pobre Ignacio, el pobre Ignacio. A Aldecoa lo llevo asociado como el pobre Ignacio, pero dicho no compasivamente, sino de la forma admirable de haber muerto en mitad del talento. Y en aquella época en que yo lo conocí, estaba recién casado con la que era entonces Josefina Rodríguez, que luego fue Josefina Aldecoa. Para mí Ignacio ha sido la persona más decisiva de mi vida. Compartíamos la misma pasión por la literatura, yo creo que era idéntica. Fue muy decisivo no solo en ese aspecto literario, sino en el aspecto puramente humano, de persona, de compañero. Él pensaba que la literatura era su vida y que todo lo que hacía era literario, en el buen sentido. Él veía la vida como un escritor. Y creo que esa frase que él decía lo resume muy bien, una actitud ante la vida. Era un escritor de raza, entonces no se le podía encajar, que yo creo que esa fue la única pena de mi madre, en moldes más convencionales, ¿no? Y él se escapaba. Aldecoa lo vi por primera vez en una foto, en la casa de su amigo tinerfeño José Arocena. Era una foto en la que él aparecía como un caballero inglés, muy afeitado, algo atildado, cansado, pero muy bien puesto. Aldecoa desde entonces era como una visión, la visión de un hombre ahogado que también había renacido en las islas. Leer Cuaderno de Godó fue para mí reencontrarme con esa persona a la que solo había visto en las fotos. Este Cuaderno de Godó no es otra cosa que unas notas someras de un dejarse vivir por las 7 islas silueteadas en los atlas escolares, por los 6 islotes, que solamente son puntos acompañantes de las silueteadas, y por la isla que yace flotando entre el cielo y el mar, mágica y medúsea. En esta carpeta se advertirá nostalgia, y hay nostalgia, o amor con perspectiva,
que es abogacía de los dislates enteros y medios en que abunda. Y aún más, no es ni por asomo guía, y sí perdedero. Como quien dice paisajes a barrisco, como quien lava arbitrariedades sin cuento. Es el encuentro de Ignacio de Aldecoa con las islas, y su expresión es a través de una prosa que vive en la libertad de la poesía prácticamente, ¿no? Esa capacidad de absorber en otro lugar, de incorporarte como un camaleón y de extraer lo mejor que esas islas dan, ¿no? Y en ese sentido él tenía, realmente un amor con Canarias en general. Yo creo que es un libro de fascinaciones en el que Ignacio Aldecoa rindió el tributo más abierto a unas islas que le encantaron y que le ayudaron también a conciliar ciertos demonios en la medida en que eso era posible dentro de su vida. El forastero en las islas recibe 3 bautismos. El primero es el de godo, o visitador. Es el segundo el de visigodo, o huésped de largo tiempo. Y el tercero es el de peninsular o establecido. Corresponden estos tercios a los del entendimiento que de las islas se alcanza. Un godo no se puede permitir el ambiguo lujo de teorizar, ni debe quererse explicar lo que solo se explica, ni admitirá tentación de más geografía que aquella de primera vista. Si no, correrá el riesgo de hacer infelices sus días de Canarias. Ha de vivir las islas como si tal cosa, que equivale a decir de un modo natural. Un godo ha de ser impreciso en lo grande, tanto como exacto en lo chico. Gustará caprichosamente del sol y de la sombra y de lo que se le ofrezca. Contrará solamente obligaciones con la ensoñación, los pájaros, las arenas y las olas, las copas de ron, las coplas al ron, las gentes del ron, la luna de ron, y todo aquello que no le distraiga más de un punto de su dejarse vivir. Ignacio Aldecoa había estado en la Universidad de Salamanca y desde luego la persona que más le quiso allí y más le vigiló y le escuchó fue Carmen Martín Gaite, como todo el mundo sabe. Su forma de opinar, como al desgaire, sin citas a pie de página, sus mutaciones fulgurantes de humor, aquella ligereza para contar historias que quedaban siempre inacabadas o bajo sospecha de inverosimilitud, su forma de mirar al soslayo, como el pistolero Larrigan, inventado por él, y sobre todo la tendencia a desaparecer cuando empezaba a solidificarse y a hacerse imprescindible su compañía. Cuando ya vinieron a Madrid, ahí se encontraron con Jesús y con Rafael, ¿no? Y ahí formaron toda una piña, una generación. Rafael tenía de compañeros de generación, de promoción literaria, a un grupo en el que estaba Jesús Fernández Santos, estaba Alfonso Sastre, Medardo Fraile también, Carmen Martín Gaite, Josefina Rodríguez y Ignacio Aldecoa. Y allí conoció a Sastre, me conoció a mí, conoció a Ferlosio y a Jesús Fernández Santos, que estaba también allí. Cada uno poseía un estilo diferente, ¿no? Igual de bueno y de eficaz. Aldecoa enseguida congenió con nosotros porque era una persona que congeniaba muy fácilmente con la gente, sobre todo con la gente que se parecía un poco a él. Se reunieron en la Facultad de Filosofía de Madrid y en torno a la revista española de Rodríguez Moñino, que era una revista excelente. Pero él hacía una vida muy independiente, no quería saber nada de grupos, sino estaba con todos los grupos y con ninguno. Ignacio Aldecoa era un poco el hermano mayor de ese grupo, era el hombre con más experiencia de la vida, con más fuerza. Él había vivido en una pensión de mala muerte, con pintores, con poetas y tal, entre ellos Carlos Edmundo de Ory, con el cual estuvo un poco unido con la cosa de la poesía y del postismo. El poeta gaditano Carlos Edmundo de Ory,
que compartió pensión con Ignacio en Madrid, dejó escrito después de su muerte: parecía siempre dispuesto a poner pies en polvorosa, a irse solo a su rumbo. Iba y venía y nunca se quedaba atascado en nada, instantáneo, tan abierto y tan secreto a la vez. Y yo con él sobre todo estaba en los bares. A él le gustaban mucho los mostradores de los bares, de las tabernas de Madrid. Bebía de una forma un poco compulsiva. Yo, la generación de los años 50, tenía unos puntos en común. Eran amigos, se reunían en determinados bares, unos primero en el Varela, y como decía Mingote, cuando uno ya sobresalía un poco y podía pagarse un whisky, iba al Gijón, y después hubo una escisión entre el Gijón y el Comercial. Es curioso que en la estructura que tenemos en el Gijón estábamos la gente del verso, los actores y eso, y al fondo estaban ellos, los escritores. Y entonces había como una falta como de comunicación, eran mundos separados, ¿no? Hubo también dentro de la forma de beber una escisión. Unos empezaron a beber gin tonic y whisky de la Goix Divine de Barcelona, pero aquí eran gente que bebía vino tinto en chato. El Puerto de la Luz es como un regazo. Entran los grandes barcos y se alimentan del oleoducto. Barcos de todos los continentes. Petroleros y cargos y transatlánticos de pasaje. Un petrolero gris azulado se despide con un largo sirenazo. En el Puerto de la Luz, los colores de los barcos tienen una fuerza y un temblor especiales. El traje común de la mayoría es negro hasta la línea de flotación, rojo desde la línea hasta la quilla. Los barcos siempre visten de sport. Lo que importa en Gran Canaria no es pasar y ver, sino estar. Estar con los 5 sentidos atentos. Estar mucho tiempo. Entornar los párpados para difuminar luces y colores. Dejar que la piel se esponje en la delicadeza del clima. Romper amarras con el día de la marcha y no querer acordarse de él para nada. Aquí sí que partir es morir un mucho. Ese día del que no quiere saberse el número, ni el nombre, ni el santo que lo ocupa. Ese día de la marcha cierra un paréntesis y acaba el perfil de una isla. Una isla es acaso un paréntesis en la monotonía de la mar, como un lago es un paréntesis en la monotonía de la tierra. En el caudal de la memoria, donde está depositada la mejor fortuna del hombre, guardamos para nuestro consumo la ensoñación de Gran Canaria. Estamos entre el Nublo y las playas, entre el Águila y el Alcaraván, soñando ya, teniendo ya una nostalgia adelantada. Lo que te deslumbra realmente, por aquello de que son cortos y precisos, son los cuentos, ¿no? Los cuentos de Ignacio realmente te echan para atrás, ¿no? De que es impresionante. Como los cuentos de Baroja. Ignacio tiene esa especie de acierto siempre en la frase corta que mete al final. Bueno, es un prodigio. No era disperso. Era una literatura como muy metálica. ¿No? Esas que no se pudre, que es tu hueso. Las primeras cosas que yo leí de él se le veía influenciado en el tema, yo diría que por Baroja, y luego también en el estilo por Valle Inclán. Pero a lo largo de eso, pues naturalmente, como todos los escritores, fue creando su estilo propio.
también influenció porque, claro, él fue leyendo muchos de los escritores que leíamos entonces, sobre todo los americanos, Faulkner, Hemingway, en fin, y en ese sentido evolucionó. Cuando en este país no se hablaba de Conrad nadie, ni hablaban de Simenón o lo que... Ignacio tenía todo perfectamente, su Conrad puesto allí y todo. Encajaba muy bien en la figura del escritor americano, del escritor profesional. Ignacio decía una frase, siempre decía, o las cosas, o es lírica o es épica, la literatura o es lírica o es épica. Aldecoa, que viene de Baroja, no tiene nada que ver con Baroja estilísticamente hablando, tiene algo más que ver con Sela, por ejemplo, ¿no? Porque él era un escritor barroco, preocupado por el lenguaje, en contra de la simplificación del realismo social de aquellos años, ¿no? Es una manera de escribir que da de repente origen a una frase que es absolutamente un final de cuento, un arranque de cuento, ¿no? Los cuentos de Ignacio Aldecoa suelen tener un arranque un tanto incierto. El ojo del lector abarca un paisaje sin figuras o con alguna figura accesoria, escenario donde se supone que va a desarrollarse la situación. Es una cosa que hace mucho. Es una técnica, por otra parte, muy cinematográfica, claro. Ignacio ha pasado a la historia de la literatura por algunos cuentos, y sobre todo porque siempre en un autor tiene mucho que ver lo que escribe con su propia personalidad. La isla de La Palma lleva delante de su nombre el del arcángel San Miguel. La isla se llama San Miguel de La Palma, nombre de arcángel combatiente y nombre de planta del paraíso. La isla tiene forma de corazón. La isla tiene también corazón. Corazón de fuego, corazón volcánico. Bajo La Palma yace el crisol, y San Miguel, vencedor de la gente del fuego, guarda la palma de su corazón en llamas. Llegar con el sol de la mañana a la isla y a sus verdes iluminados es tocar la linde del paraíso. La isla es un macizo montañoso de naturaleza volcánica. En la menor superficie se dan las mayores alturas. Los montes de la isla son hostiles a las gentes de la isla. Arrojan fuego y torrencial agua. El fuego y el agua corren por las barranqueras. Alternan su cometido destructivo. Un padre muy, muy divertido y muy outsider en todo, ¿no? Era el sentido de la ironía que tenía. Tenía un sentido del humor muy fino. Jamás Ignacio era un hombre ni deprimido ni abatido, en todo lo contrario. No encajaba en los moldes pequeño burgueses. Él tenía otro sentido de la vida. Quería ser como esa gente que lucha, como esa gente que demuestra que son verdaderas mujeres, verdaderos hombres. Él era un hombre independiente, absolutamente independiente. Ni daba consejos ni los tomaba. Descarado e irrespetuoso, desmitificador en una época cuajada de mitos, todo lo profesoral y solemne le olía un poco a puchero de enfermo y sobre todo le daba risa. Ya en su ciudad norteña de los años 40, pues era un rebelde y un extravagante, pues hacía cosas como afeitarse las cejas y irse por la calle medio disfrazado, o sea, era una persona que siempre estaba contra algo, ¿no? Todo lo que fuera impuesto, todo lo que fuera oficial, fuera la universidad, fuera determinadas modas que se trataba de imponer, él por puro instinto se rebelaba. Desobedecía por sistema y por yo creo que por vocación. Yo recuerdo amigos, gente muy conocida del mundo literario, saliendo a gatas de mi casa a las 5 de la mañana porque no podían andar de copas. Ignacio y Rafael estaban borrachos en el chaflán de su casa arriba cuando se preparaba el desfile de la Victoria y los tanques a las 3 de la mañana tomaban posiciones por Cea Bermúdez para el desfile. Y se colgaron de la S y se pusieron a mear los dos. Bueno, como nadie miraba para arriba, se mearon en los tanques. Eso lo contaba siempre Rafa, riéndose, pero borrachos, claro. Era una casa abierta y en casa podías encontrar a toreros, a actores, directores de cine, escritores, gente absolutamente variada y luego siempre la última copa, ¿no?
Tenerife, que debe ser la Nibaria, es triangulada y la mayor y más abundante de trigo. Tiene una sierra que llaman el Pico de Teide, la cosa más alta que navegantes saben, la cual es verde al pie, nevada siempre al medio, rasa y humosa en lo alto. En Santa Cruz el sol madruga y el chicharrero también. En Santa Cruz se come pronto. El aperitivo largo es flor de la corte. En Santa Cruz se cena temprano. En una ciudad cara a la mar se cumple casi como en la mar. Horas de barco para todo. La gente toma sol en las terrazas y ve pasar los magos, los campesinos que han bajado al mercado. En Santa Cruz se oyen cantar los gallos, se oyen chirriar los carros y gritar los pregones. Una humilde sinfonía que emociona. En Santa Cruz hay tejados y edificios nuevos, y edificios muy viejos, y cuestas y estrechas calles, y calles anchas y arrinconadas. Y mar. Santa Cruz está más cerca de la península que la península de Santa Cruz. Ignacio Aldecoa dedicó Cuaderno de Godó a José Arocena y a Domingo Pérez Minic, que eran sus amigos de Tenerife, los que le habían llevado a la isla. Él recorrió todas las islas, pero con estos amigos se encontró con el alma de la tierra. Ellos eran la palabra, la reflexión, también la ambición de una tierra por ser cosmopolita. Destino La Trinidad. Hablando de Santa Cruz, hay que hablar de la ciudad hermana y cercana, la ciudad de la Cuesta. Una ciudad donde los estudiantes pasean por una calle al mediodía y al anochecer, como en Salamanca, como en Valladolid. Una ciudad con rector y con obispo, o con obispo y con rector. Esta ciudad es La Laguna. Garachico, a la orilla del mar, fue sepultado por las lavas de una erupción. Un roque se alza en su bahía. Una jiba que tiene plantas extrañas, lagartos de 2 colas y pájaros negros llamados guinchos. El mar es mar profundo. Y a veces los tiburones ascienden hasta el paisaje atormentado. La vertiente de Garachico es el envés de la de la Orotava. El verde es aquí ceniza y piedra negra de corazón de volcán. Una osamenta sin cubrir por carne de tierra. Una petrificación de tormenta bajo un cielo profundamente azul. Tenerife abarca las 4 estaciones. Tiene el invierno en el Teide, el otoño en los grandes y cerrados bosques de sus montes, la primavera en la Orotava y el verano en Puerto de la Cruz. Es una tierra para los descubrimientos. Descubrir la luna en los cráteres o descubrir el polo en los nevados da igual. Los descubrimientos que se ofrecen son de orden más privado, más particular. Para eso no sirven las palabras. Trataba de poner en contacto un escritor y un fotógrafo. Y el tema, en este caso, por supuesto, era el boxeo. Él era muy aficionado al boxeo, ya te digo que él me introdujo en los gimnasios, conocía a muchísima gente, me presentó a mucha gente, él estaba muy interesado en el boxeo. Mira, el libro que yo pienso, vamos a hacerlo de una manera distinta. Primero tú haces las fotografías, me las enseñas, yo sobre las fotografías voy a escribir el texto. Sentía la atracción de
de los oficios peligrosos y quería vivirlos y quería estar con la gente que los vivía. El mundo de lo marginal, también a veces de lo ilegal, le apasionaba. Y una capacidad de observación de los ambientes en los que estos seres humanos vivían. Está viviendo la tragedia de esa gente y eso se percibe perfectamente. En cuanto uno acaba el cuento dice, esto es verdad. Esto está escrito por un escritor de cuentos, pero esto es verdad. En sus libros siempre hay por lo menos 3, 4, 5 cuentos que tienen que ver con la gente que vive mal. Como A ti no te enterramos, Los hombres del amanecer, Seguir de pobres. Durante toda su vida pretendió estar a la altura de los pobres. Porque era un personaje de eso, de gran vitalidad y de gran ambición de vivir todo. Ser escritor, dijo una vez Ignacio Aldecoa, es antes que nada una actitud en el mundo. Yo he visto y veo continuamente cómo es la pobre gente de toda España. No adopto una actitud sentimental ni tendenciosa. Lo que me mueve es, sobre todo, el convencimiento de que hay una realidad cruda y tierna a la vez que está casi inédita en nuestra novela. Hombre, se oía de la caspa nacional, se oía de toda la miseria de alrededor, se oía de la dictadura, se oía de la censura. Es que era un color a la de mosca terrible, ¿no? Sotanas, uniformes, todo aplastado por una moral así que olía a esa cosa, a sudor seco, ¿no? Ese sudor seco. Hombre, era muy deprimente, era muy oscuro. Pues Ignacio Aldecoa y su mujer y toda una generación marcaban nuevos caminos para salir de la pobreza intelectual, de la miseria en todos los órdenes que el país tenía. Él buscaba sobre todo salir de Vitoria. Vitoria, que era su patria chica, yo recuerdo una expresión que él tenía, que en verano Vitoria olía a cereal, ¿no? Da la sensación de que él lo que quería era orear ese aliento de cereal, digamos, autóctono, primero en Madrid, en los bares, después en las islas. Mi padre decía siempre Canarias y Nueva York. Y decía, es un eje. Yo viví con esa idea de que una ciudad como Nueva York estaba conectada a Canarias. ¿Por qué? Porque eran los dos paraísos para mi padre. Vivieron 1 año y medio en Nueva York y allí descubrió, en un momento todavía muy opaco y muy gris de la historia de España, otro mundo. Y sorprendentemente siempre lo conectaba a Canarias. Y de hecho, mi madre siempre me decía, tú fíjate lo que debe ser vivir en Nueva York y tener un barco aquí. Ir y venir, ¿no? Y el llegar por mar a la isla era como el descubrimiento de un mundo desconocido. Que tiene mucha magia y que ofrece mucha posibilidad para que los seres humanos entren en sí mismos o bien se salgan de sí mismos para entrar en la naturaleza. La literatura que tiene la isla siempre es muy... te emociona de alguna forma, ¿no? Te atrae. Además siempre decía, con lo del contubernio de Múnich, ojalá me expulsen a Canarias, porque entonces se condenaba a lo mejor a los del contubernio famoso a vivir en una isla perdida, ¿no? Y él decía, si me expulsan a Gomera o a Hierro, fenomenal, escribo la novela de mi vida. La Gomera es una vaga noción de valles para el godo que quiso verlos y no pudo, por achaques del motor de la falúa en que navegaba. Vio su perfil y oyó hablar de sus magníficos valles. Sobre quebradas y barrancos, sobre cauces de regatos que fueron y hoy no son sino cristalizaciones, como las de los copos de nieve, a vela y raque, vuelan las gaviotas. De vez en vez un oasis, un punto verde. El rojo violento de la tierra dispara el verde hacia el cielo. El hierro es oscuro, mesetero, agrio de lava. El hierro fue rondado, pero no alcanzado. En el hierro se dice,
se cuenta que queda la costumbre del zorrocloco. Del Hierro le contaron al Godo cosas no siempre buenas. Y frente al Hierro aguantó mala mar y se regresó por su aguaje como balandra vieja, temiendo tanto al Hierro como a la ola y al tiburón. La imagen del mar seguía siendo para él sinónimo de libertad y de aventura, fuente de inspiración poética, porque empezó siendo poeta, y esto habrá que tenerlo muy en cuenta al analizar el estilo de sus cuentos. El libro de las algas. Esta poesía es muy curioso, porque tampoco se parece a la poesía del momento, que era más o menos la neogarcilasista, neoclásica, sino que era una poesía, una mezcla de modernismo, pero de un modernismo que se parecía sobre todo a Tomás Morales, al canario, porque era un modernismo con temática náutica, con temática marinera, de barcos, de pescadores. Cuando fui muchacho, confesaría años más tarde, el mar era mi desazón permanente y creo que siempre estaba contemplando un horizonte marino más allá de los libros de texto de mis estudios. Y él además hablaba mucho de la distancia geográfica, estaba todo el día con mapas y era un geógrafo frustrado, yo creo, porque estaba todo el día viendo mapas, viendo las distancias y decía, el paraíso tiene que estar lejos. Le preocupaban mucho los oficios de la vida, el hombre que tiene un oficio, y él eligió el de pescador, ¿no? Vamos. Practicaba inmersiones diarias en la Graciosa, salía a calar con los pescadores, se vestía como ellos, con su ropa graciosera, con sus mismos gorros, practicaba, les ayudaba, y probablemente eso tenía mucho que ver con aquello que decía Unamuno de que los demonios se espantan caminando y trabajando. Gran Sol es una novela basada en una experiencia personal, que se enroló en un barco de pesca y se fue al Gran Sol. Se fue a Gran Sol, cosa que dictó ahora a un escritor que quiera escribir sobre eso, que se embarque 2 meses o 3 meses y se vaya a Gran Sol, claro. Vivió además allí muy a fondo lo que es el mundo del marinero. El marinero odia el mar, porque el mar es para él es el peligro y el trabajo cruel y terrible de un pescador en alta mar meses. El mar, si lo contemplas desde fuera, es el mar. Si estás en el mar, ya no es el mar, sino la mar. Y eso en literatura es una nota característica del que sabe o que no sabe. Ignacio Valdecoa era un tipo que sabía de esto. Los grandes libros de mar no eran solo novelas de aventuras, eran la presencia del hombre midiéndose con el obstáculo, era la permanente lucha del hombre contra el medio, del hombre declarándose capitán del mundo, del hombre que no para ni ceja en toda la brevedad de su existencia en la lucha de ser elegido contra la hostilidad del entorno. En Puerto del Rosario, hasta anteayer Puerto Cabras, viento y polvo rojo. Paisaje solar. Solar Castilla, donde don Miguel de Unamuno cumplió destierro, reencontrando su amor castellano, su amor por la tierra crisol en los yermos sedientos majoreros. Curioso, Unamuno era de Bilbao y Aldecoa era de Vitoria. Y en Fuerteventura los dos encontraron como el trasunto del alma asolada de una tierra hecha de lava y también de olvido. Unamuno vino desterrado a estos secarrales y aquí describió Fuerteventura
como si fuera una pella de gofio, como decía él y como decimos los canarios. Y Aldecoa encontró en esta soledad una especie de mar de tierra en el que empezó a entender también la naturaleza del paraíso, un paraíso inverso, un paraíso duro, en una isla que parece ella toda hecha del alma de los solitarios. Fuerteventura es una tierra sin ventura. Buena tierra, pero sin agua. Al sur el paisaje es distinto. En Betancuria está Castilla, pero una Castilla burgalesa, con la frescura del verdor de las tomateras y de los patatales. Una Castilla con catedral, que nunca tuvo obispo que tomara posesión de su sed. Verdor en las barranqueras, tejados, gentes de paso digno, esperanzas de lluvia. Más al sur, el desierto. Las opciones estéticas que habían finales de los años 50 y principios de los años 60, es decir, el momento de Aldecoa de máxima producción, verás, me da igual que mires los golfos de Carlos Saura, que la revista Nuestro Cine, que declaraciones que hicimos en manifiestos, siempre se trataba de dar cuenta de la realidad que nos rodeaba. Bien, el rey de eso era Aldecoa. Ignacio influye a veces directamente, en el caso mío que yo hago sus historias, o a veces en el caso de Juan, los segadores, toda esa cosa, viene de los cuentos de Ignacio. ¿Por qué? Pues porque tenía esa especie de análisis microscópico de situaciones. Cada cuento suyo era como una especie de planteamiento de un pequeño como universo donde se podía desarrollar una historia. Por ejemplo, Jun Sánchez, de Mario Camus. Pues vas a buscar Delibes, vas a buscar a Ignacio, vas a buscar a Jorge o a Azcona o otra. Claro, es lo que teníamos nosotros alrededor y además bastante afortunados hemos sido. El hecho de que en España los escritores no trabajasen para el cine hace que el cine español de aquella época era como un cine cojo, amputado. Era un cine que andaba solo con una pierna. Le faltaba la pierna de la grandeza de la literatura. Es decir, nosotros somos un epígono de toda esa literatura, ¿no? Entonces, Rafael Azcona, afortunadamente para él, se encontró con la posibilidad de utilizar la herramienta del humor. Y entonces Rafael Azcona no es más que un Aldecoa con humor, o con una mayor dosis de humor. Es el causante de todo, el causante de que exista Ferreri como director, Berlanga en su mejor momento. Rafael era un fenómeno total. Lo que pasa es que el mundo de Ignacio, por ese tono, digamos, épico o en parte poético o romántico que tenía, pues me interesaba más a mí. Los escritores y los artistas no se juntaban en los cafés, porque eran de etnias distintas, porque había habido alguien que se había encargado de seccionar la cosa. Aldecoa estaba en el lado de allá cuando Aldecoa era del lado de acá. Entonces Aldecoa hubiera sido imprescindible para el cine. A la isla de Lobos se llega en 40 minutos desde la playa de Corralejo, en Fuerteventura. La isla de Lobos es una isla brava del estrecho de la Bocaina. La isla de Lobos tenía lobos marinos y tiene faro, arrecifes peligrosos, serrados, ensenadas en tecnicolor y un roque vigilante llamado del Calafate. A la ensenada donde se asienta el poblado de Lobos, poblado de invierno, se arriba con alguna dificultad si hay marejada. Hay un cielo azul intenso y parece que la vista de las islas cobija un tanto. No hay que fiarse. Desde que se aporta a Playa Blanca, con rebozo o resaca, Lobos no es más que una sombra negra, una nube de tronada en el atardecer claro. Bueno, mi padre era muy vasco, pero la gente del norte, y además ahí incluyo a los ingleses, cuando captan la dimensión del sur o del trópico o de lo exótico, lo hacen como nadie. Creo que son capaces de extraer los matices que a lo mejor incluso alguien de allí considera que es lo habitual cuando no lo es, ¿no?
Y bueno, era un loco de las islas y entonces nos lo transmitió, lo llevo en el código genético. Y entonces yo creo que he crecido en ese mito, ¿no?, de lo canario y de lo canario en general. Y luego, bueno, Lanzarote y La Graciosa en particular, y me pasé en Ibiza también, por supuesto, que es otro de sus paraísos. Ibiza, a fin de cuentas, era un sitio de recreo, era un sitio de lujo para mucha gente que le invadió. Rafael, Jesús Loma, Fernando de Castro, Marita Nájera, Nena Goyanes. Es decir, había un grupo de gente que eran todos de Madrid, pero que pasaban largas temporadas allí. Ibiza en ese momento era la frontera, de verdad, la frontera de la libertad. Y uno de los primeros conquistadores de esa frontera fue Ignacio, y fueron esta gente, la Josefina y nuestro amigo, el que estalla en las esferas del universo, que es Azcona. La dama tiene nombre de caballero del rey Artus. La isla está encantada, como una princesa de los libros de la andante caballería. La isla aguarda la llegada de los alquimistas que desentrañen sus áureos misterios. La isla combate y derrota al dragón y al leviatán, al monstruo que sopla fuego en agosto desde el desierto, y al monstruo que sopla vendavales desde la mar todos los días de los 11 meses restantes. La isla de Lanzarote tiene una corona de volcanes, un manto de playas de arenas rojas, de arenas verdes, de arenas negras y de blancas arenas cegadoras. Tao, dragón. Timanfaya, montaña de fuego. Tinecheide, montaña del infierno. La tremenda mitología de los volcanes se derrama en los toponímicos de la isla. Por la virulenta orografía corre a veces el temblor del despertar, el repeluzno mañanero del día 1, los antecedentes del desperezo de la tierra. Se abren profundas grietas. Nace el fuego. Parece que en la isla toda vida es artificial, y sin embargo, el hombre vive apegado a ella. Parece que en esta isla la inquietud ante la amenaza de la naturaleza podría adueñarse del corazón del hombre, y sin embargo, se puede decir de ella lo que de Salamanca dijo Cervantes: enhechiza la voluntad de volver a ella a todos los que de la apacibilidad de su morada han gustado. Yo creo que no conocía siquiera la existencia de La Graciosa. Él estuvo en Lanzarote y desde Lanzarote descubrió La Graciosa, pasó a La Graciosa y vivió allí un mes, en aquellos comienzos de los 60, en que la isla, las dos, la grande y la pequeña, estaban muy aisladas. Y me escribió una tarjeta en la que me decía: he descubierto el paraíso. Él era bastante celoso de esos paraísos, ¿eh? Yo muchas veces dudé si alguna vez la hubiera llevado, no lo sé, seguramente sí, ¿no? Pero creo que también él necesitaba parcelas de soledad. A partir de entonces yo creo que para mí fue ese paraíso lejano y soñado. Nunca fuimos juntos porque él murió muy joven. Necesitaba muchas veces esos espacios de soledad, que nunca era una soledad, era compartida con otra gente que ella a lo mejor ni conocía. Yo fui años después, hace unos 20 años que fui, 21 años, que fui por primera vez a Lanzarote. Lo primero que hice fue subir al mirador del río y desde allí contemplar La Graciosa. Me pareció exactamente igual a como la describía Ignacio y como yo me la imaginaba, una isla maravillosa, tendida al sol, un paraíso, efectivamente. Desde entonces, todos los años, voy a Lanzarote, estoy allí 10 días
y todos los años voy al Mirador del Río, pero todavía no he tenido valor para llegar a la Graciosa. Siempre recuerdo demasiado a Ignacio y lo que me contaba de esa isla, pero a lo mejor este año voy. Y de hecho yo siempre que aterrizo en Lanzarote me pasa como cuando aterrizo en Nueva York, que me entra una congoja especial, ¿no? Dices, he vuelto a casa, no sé, de algún modo. La Graciosa está al otro lado del río. El río es el brazo de mar que separa Lanzarote de la primera de las 3 islas del norte. Lanzarote tiene una punta que rasga como una daga el mar, una punta llamada Fariones. Se llega en falúa desde Arrecife o desde un puertecillo de novela de aventuras cercado de arrecifes. Cruzando el río, después de ese hermoso farallón que une el mar de Lanzarote con el mar de la Graciosa, lo imaginé también en las falúas indecisas. Él buscó aquí en la Graciosa un paraíso que se le resistía. En su libro, en Cuaderno de Godó, el amor a esta tierra parece el amor de un isleño. Lo que Aldecoa fue, un isleño, un aislado. Este cementerio playero, este camposanto con 2 inquilinos, supone casi el veraneo de ultratumba. Es un gran lugar para la espera de la resurrección de la carne, la playa de la Graciosa, con la mar en las tapias y el ruido de la mar en las caracolas que ha sembrado la naturaleza surrealista por la arena, con las barcas a la puerta y los vientos en las velas, en las grandes velas angélicas que fabrican las mujeres de los pescadores. Cuando en el año 61 regresa para permanecer 4 semanas en la Graciosa y regresa atribulado, buscando, como él dijo en un determinado momento, que la Graciosa le ayudara a calmar los nervios, en ese momento, cuando se despiden en el barco que le lleva desde Lanzarote a la Graciosa, Ignacio le comenta a sus compañeros lanzaroteños: no me dejen solo aquí. En aquella época no era más que un desierto con un pueblo de pescadores. No era nada turístico, era absolutamente verdad, eran gente de verdad. Cómo trabajan, cómo pescan, los peligros que corren, su vida de relación entre ellos. La isla físicamente, esas playas, ese mar maravilloso, se sintió tan subyugado que empezó a escribir un libro sobre la Graciosa. Cuando publica parte de una historia al final de sus días en 1967, está reconociendo él mismo que probablemente ahí es cuando comienza a sentirse más a gusto y a vislumbrarse el escritor que quería caminar en cierta dirección. Y yo creo que es una novela en que las descripciones literarias de la isla son magníficas. Está la isla retratada hasta el último rincón. Aislarse para escribir una novela y montarse una historia, eso tiene mucho que ver con su forma de vivir, ¿no? con su vocación de vida. Los personajes son de ficción, aunque muchos son muy reales. Es la historia de unos náufragos, un yate, unos americanos que naufragan allí y que, bueno, tienen que quedarse en la isla hasta que alguien venga a recogerlos y de algún modo alteran la paz de la isla. Es la irrupción de la civilización en una isla virginal. El desarrollo de esa metáfora central del naufragio es un naufragio de relato, pero es también un naufragio autobiográfico. Estoy otra vez en la isla y de huida. ¿De quién huyo? No sabría decírmelo. Todo es demasiado vago. ¿Tengo alguna razón? ¿Por qué? ¿Y de qué? No,
no sabría decírmelo. ¿Y estoy aquí porque es aquí donde puedo encontrar algo? No sabría decírmelo. ¿Huir acaso explica la huida? Yo soy Antica Toledo, hija de Jorge Toledo, que en el libro de Ignacio Aldecoa pues lo llaman Roque, ¿no? Pero eres Jorge Toledo, que cuando Ignacio venía aquí, pues él salía con mi padre, iba a pescar y él se iba desde por la mañana y se ponía a escribir allí. Y luego por las tardecitas sí le gustaba, él venía allá a un sitio que le decían El Palo, a charlar con los mayores del pueblo. Y allí se llevaba pues ratos con ellos, charlando y preguntando por las cosas de la isla. Cuando escribía el libro, pues él quería enterarse de las cosas del pueblo, ¿no? Pues ahí está la pequeña pensión que Ignacio Aldecoa la primera vez que vino, pues bueno, las veces que vino se quedaba aquí, que incluso entonces asistí a la habitación donde se quedaba él, y eso era lo único que había antes aquí en la Preciosa, era la pensión esta, no había otra, era una pequeña pensión, que todavía existe, lo que ya no está, ya está muy explorada ya. Parte de una historia mostraba el talento de Aldecoa en plena madurez. Escojo probablemente una casa o esa isla, me sugiere un tema, pero el tema en sí, que es la vida de la isla a lo largo de los días, yo solamente cojo lo que yo llamo el momento cuspidal del realismo, es decir, cuando va a suceder la tragedia. Lo que llaman en el cine el clímax. El clímax. Bueno, y en definitiva, pues, ¿qué te voy a decir? Yo escribo de aquellas cosas que me gustaría leer, ¿verdad? O de las que te gustaría que te hubieran sucedido. O de las que me gustaría que me hubieran sucedido, evidentemente. Pues esa novela es tremenda, ¿no? Porque, en definitiva, hay toda una historia. La parte que de la historia es la segunda parte de la historia. Este personaje que va de Madrid a Canarias, pues a lo mejor Canarias le iba muy bien para esta parte, ¿no? Para huir a un sitio. ¿Qué diferencia a favor de Aldecoa hay entre parte de una historia y los relatos de Antonioni, que son exactamente de la misma época? Antonioni es aburrido, plano. Vamos, Antonioni, te lo llevo donde quieras, Pasolini o Pavese. Es que Aldecoa además estaba lleno de vida, era una cosa, lo que había debajo de Aldecoa era un enorme escritor que nunca ha podido salir. Y efectivamente Canarias fue el sueño, sí. A pesar de que tenía mucho sentido de la comunicación con los demás, era un solitario. Y la isla esa formaba parte también de esa alegoría de su soledad. Yo creo que mi padre hubiera podido vivir el resto de su vida allí, de verdad. Nutriéndose de todo lo que le rodeaba y empapándose de ese mundo maravilloso y totalmente ajeno a lo que tenemos alrededor, ¿no? Hay una reflexión que hace el personaje y dice algo así como: apacible y enmimismado, siento transcurrir años náufragos, meses delirantes. Semanas llenas de gemas empolvadas, días de estiércol, y aún horas, minutos, segundos, milésimas de segundos o simples fulguraciones de mi vida que no sé si alcanzan a ser contadas en tiempo, pero en todo solamente hay amargura e insolidaridad. Aquí, en esta isla y en esta mañana bruñida, comienzo a comprender, distanciado de la imagen que tengo de mí allá, lejos, como en una historia sucedida a otro. Es una pena porque yo creo que hubiera escrito muchísimo más y hubiera viajado muchísimo más y hubiera conocido a mucha más gente, pero bueno, la verdad es que los elegidos mueren jóvenes, ese es el consuelo que nos queda, ¿no? Su manera de ser, curiosamente, no se transmite a través de nadie, pero los que le conocimos, los de la tertulia o las cosas, Ignacio era un ser absolutamente maravilloso. Vivió su propia literatura como un exilio en busca de paraísos que estaban en lugares remotos, que estaban en una actividad siempre física intensa y en naturalezas soberbias. Yo me acuerdo de él en la barra de un bar, en la barra de una taberna, hablando con una voz recia, de vasco, bastante alto, y tomando vino de una forma crispada, como para molestar a un testigo posible, que no le gustara
esa actitud. Tenía tal capacidad de vivir y de entusiasmar a todos con lo que él imaginaba y proyectaba y lo que discutía y lo que opinaba. Era muy brillante. Morir en la Graciosa es hacer mitología, si el tiempo es bueno. No pasar la laguna Estigia, pero sí el río de la muerte en la barca de los muertos, que es llevada por 8 remos negros, que los estrobos son negros y negros son los toletes. Barca que busca tierra madre porque la de la pequeña isla no lo es. Pero uno cree, y con algún fundamento, que morir lo que se dice morir, muy de tarde en tarde, se debe morir en la Graciosa.